Ya, señores, ¿cómo es posible que se haga este sueño hecho realidad? Tener a nuestro querido Argenis. Por cierto que Argenis tiene el segundo nombre que va con el de mi hijo Alexander. Argenis Alexander. ¿Cómo estás, Argenis? ¿Cómo te va? Adrián, muy bien, muy contento, agradecido contigo por esta conversación que seguro va a ser energía para mí en este camino que recién emprendemos. Bueno, es muy fácil obtener energía cuando hay pasión, ¿verdad? Y la pasión proviene precisamente del credo. Yo creo que ahí está el foco. Cuando yo recuerdo cuando yo estaba hospitalizado, la fe en Dios fue factor fundamental. Entonces, ahora que tú lanzaste tu candidatura a la presidencia mundial de la Cámara Junior, yo inmediatamente dije, a este lo tenemos que proteger con oración, Gracias. encomendárselo a Dios para que lo cuide y lo ilumine y le dé el camino que tiene que surgir. Así que ahora estamos aquí en compañía de un par de amigos, seguramente algunos se van a ir uniendo, ya están algunos conectados por la vía de las redes. Pedro Montiel en Canadá, Hermes José Flores en South Carolina, ahí está nuestro querido Hermes. Bueno, el día de hoy voy a comenzar de una forma un poco distinta esta conversación, porque voy a preguntarte algo. ¿Dónde y cuándo naciste? Nací en Maracaibo, en el Zulia, el 23 de julio de 1983. Bueno, para la audiencia que no conoce Maracaibo, que no conoce el estado Zulia, el estado Zulia es la segunda entidad federal en el país de Venezuela y Maracaibo la segunda ciudad del país. Pero además somos algo así como el 46% del Producto Territorial Bruto de Venezuela. Ahí está la ciudad de Maracaibo, de la cual, por cierto, creo que los 4 que estamos conectados en este momento somos todos nativos. Es así, Pedro, ¿verdad? Y Hermes también, nacido o no. No tiene que la capacidad de lectura de labios de parte nuestra es escasa. Maravino por adopción, casado con Maracucha, pero nacido en Barquisimeto. Ah, naciste, tú eres guaro por nacimiento. Bueno, cuéntame, ¿de quién eres hijo, Argenis? Soy yo de Zaida Emperatriz Parra, nacida en Carrasquero, estado Zulia, un pueblo en el interior del estado, y de Argenis Angulo, Argenis Adolfo Angulo González, nacido en Santa Bárbara del Zulia, tierra ganadera. Ellos dos son mis padres. El Argenis, bueno, ya viene de mi papá, y no sé si tú sabes, Adrián, pero somos 4 hermanos varones de ese matrimonio, y los 4 somos Argenis. Argenis Adolfo el primero, Argenis Alexander yo el segundo, Argenis Alfredo y Argenis Andrés. Los 4 somos, digamos, triple A, y están organizados el segundo nombre en orden cronológico y alfabético. Adolfo, Alexander, Alfredo y Andrés. ¿Y en tu casa había alguno de los 4 que solo llamaban Argenis o no? Argenis es mi papá. Argenis solamente era tu papá. Sí, todo lo demás se usa el segundo nombre para distinguirlo. Sí, familiarmente, de hecho, familiarmente para nosotros todavía Argenis es mi papá. Yo soy Ale, ni siquiera Alexander, me dicen Ale. Familiarmente, pues ese es mi nombre. Para mí Argenis, la verdad, es que es como un apellido también, habla de familia. Lo cual bueno, pues es bonito, ¿no? Cuéntame, ¿qué huella deja tu madre en ti que hoy persiste en la persona que tú eres? La principal huella que deja mi mamá es la fuerza, es la lucha, es el combate, es el no detenerse. Esa es la principal huella de mi mamá, el no aceptar un no, el abrazar los sí, el seguir hacia adelante contra viento y contra marea, y cuando a veces hay que avanzar en línea con la marea porque es la única opción, bueno, tú vas con la marea, pero ya sabes para dónde es que vas. Entonces, esa fuerza es quizá una de las principales herencias que mi mamá me ha brindado. Y de tu padre, ¿qué es la principal bandera que tú llevas? Mira, te voy a comentar algo que tengo muy fresco porque recién lo escribí en ocasión del Día del Papá. Y decía que de muchas lecciones que me ha brindado, rescaté 2 este domingo, que son las que comparto. Una, mi papá perdió la visión hace muchos años. Y
realmente me ha enseñado a ver lo esencial. O sea, me ha enseñado que mientras nosotros nos preocupábamos porque él no veía, él estaba viendo cosas distintas y superiores a las que nosotros estábamos viendo en nuestras preocupaciones. Y además me ha enseñado a sonreír sin excusa, decía yo en esa publicación. O sea, mi papá, que ha tenido una vida con sus complejidades, sobre todo desde el momento en el que su salud se ve afectada y pierde la visión, pues es un hombre pleno, sonriente, siempre mantiene un buen estado de ánimo, así que digo que me ha enseñado a sonreír sin excusas, o sea, que no hay razón para estar en malestar, no hay razón para conectar, para quedarte anclado al menos en la rabia, puedes pasearte por ahí, pero no como para quedarte anclado en la rabia o en la tristeza. Tú sabes que ahorita me hiciste acordar de mi comadre Alicia Montero, porque como sabes, pues Gladys también es una persona con esa situación de discapacidad visual. Pero la verdad es que cuando tú estás al lado de ella, tú sientes que el discapacitado eres tú, porque tú dices, Dios mío, pero esta mujer ve más allá que cualquiera de nosotros. Incluso ella, por ejemplo, yo llegaba, estaba vestido con una determinada ropa y me decía, oye, ese color te queda bien. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué le pasa a esta señora? Y es increíble el poder que tenía. Entonces yo imagino lo que es tener a tu papá también con las mismas capacidades, pues que ve dentro de ti, así, es una cosa que es poderosa, ¿verdad? Que es maravillosa. Entonces, además que ve a la distancia, o sea, que ni siquiera ves que lo que tiene enfrente, sino que ve cosas que tu propio sentido no te los muestra. Es así. Y de tus hermanos, ¿qué llevas contigo? De mi hermano mayor llevo la alegría y el sentido del humor. De mi hermano, el que me sigue, el tercero, que soy mayor que él, solo 10 meses, llevó como la valentía. Él es quizás el más valiente. Quiere hacer algo y va y lo hace y se lanza. Y cuando digo llevo, no es necesariamente que yo llegue a sus niveles de alegría o de valentía, ¿no? Sino que es un referente para mí. Y de mi hermano Andrés, el cuarto, la irreverencia, el atreverse a hacer las cosas distintas. Después de los 4 hermanos varones, nació mi hermana, que nace después que mis papás se separan. O sea, después de los 4 varones, y después que todos los 4 estábamos grandes, nace mi hermana Silvana, se llama Silvana Alfonsina, y de ella, a quien, por supuesto, se ha convertido para mí en una fuente de motivación, llevo el poder valorar lo simple, lo sencillo, el decir, yo recuerdo mucho que ella de niña, me impactaba mucho que con cualquier cosa sencilla decía, gracias, es el mejor día de mi vida. Y eso me removía porque yo decía, de verdad con esto es suficiente como para que tú digas, es el mejor día de mi vida. Y después, bueno, eso ella la ha seguido acompañando, la valoración de lo simple para decir, vale la pena, gracias. Y sí, que cada día con momentos sencillos, pues, ¿por qué no ser el mejor día? Esta conversación no tendría sentido si no habláramos de una persona que está con nosotros en espíritu, aunque no en presencia. Me gustaría que me dijeras en qué te acompaña esa persona hoy a ti. Mira, hay varias personas que están en espíritu y que yo incluso suelo hacer una práctica, Adrián, amigos, Giancarlo, qué bueno que te incorpora. Yo hago algo, Adrián, en cámara yo no lo hago mucho, en mi trabajo también, cuando voy a una presentación así que es súper importante, que estoy súper desafiado, yo suelo en mi mente, ¿verdad? Sentarlos, o sea, yo los traigo, les saludo y les siento, incluso ubico Adrián algún asiento vacío y digo, este es el tuyo, este es el tuyo, este es el tuyo, este es el tuyo, este es el tuyo. Y ahí les siento y ahí escucho sus aplausos, su alegría o su orgullo y me lleno como de eso. Hago como un ejercicio para traer esa energía, sentarlos ahí y recordar lo que significan para mí y sentirme acompañado en esos momentos de desafío, de estrés, de miedo a veces en la espera de que todo salga súper bien, en momentos que ustedes han vivido también, que conocen muy bien. Así que, ¿qué me llevo de ellos? La confianza de esas personas. Es como cuando esto me pasó mucho en Cámara Junior, ¿no? Hay personas que creen en ti antes que tú.
Entonces, estas personas regularmente tienen, al menos estas que traigo ahorita a mi mente, son personas que confiaron mucho en mí, que confían mucho en mí, que cuando yo dudo, tienen una fuerza espectacular para recordarme que no tengo por qué dudar. Eso un poco también lo he conseguido yo en Cámara Junior, con gente que está presente también, ¿verdad? Gente que te dice, dale, y tú dices, pero no puedo. Claro que puedes, acuérdate cuando hiciste esto. Entonces, bueno, eso es lo que consigo en esa fuerza de personas que ya no están, entre comillas, y que siguen estando allí como para recordarme que tenemos con qué, que no estamos solos, que vamos juntos, y que vale la pena. ¿Quién fue tu mentor en Cámara Junior? Mira, hay muchos, incluso mentores que, aunque el rol de mentor es algo que tiene que declararse, ¿verdad? Yo puedo citar que hay muchos actores que han formado parte de mi carrera, incluso sin estar. Por ejemplo, aquí está un Pedro Montiel que lideraba la organización nacional en el año en el que yo entré. O sea, mi relación con Pedro no era la relación cercana, porque yo era un novatísimo, y Pedro era la figura nacional. Pero Pedro era un referente, entonces, y se iban dando conversaciones, además de mi organización local. Por supuesto, Giancarlo ha estado ahí, por supuesto, Fernando ha estado ahí. Adrián Cotín, sin saberlo, a través de otros, impactaba, o sea, por ejemplo, de repente Adrián Cotín no era mi mentor directo, pero Adrián Cotín era mentor directo de gente que se transformaba en líderes en el proceso de formación de cada uno de nosotros. Entonces, al final, yo creo que en JCI hay algo que es muy valioso, que es el compromiso con la formación de otros. Y eso se transfiere, o sea, al final de cuentas, incluso si generacionalmente hay canales, eslabones que no están conectados, al final todos están conectados porque incluso modos de hacer las cosas, experiencias, se van transfiriendo y se van compartiendo. Rosana González, por ejemplo, se transformó en una mentora para mí muy valiosa. Me suena. Rosana González se transformó en una mentora para mí muy valiosa. Yasmín Elejalde. Fueron líderes que le apostaron cuando yo era literal un chamito así encorvado, que caminaba con los pies medio arrastrados, que se sentaba hacia el final para que nadie lo viera. O sea, en esos momentos eran personas que me dijeron, vamos a hacer esto, ponte las pilas, yo te busco, yo te llevo, yo te traigo, hasta que, bueno, fueron despertando eso, ¿no? Que vieron ahí. ¿Quién te invitó a Cámara Junior? A Cámara Junior me invitó. Inicialmente fue a través de un programa de televisión. O sea, yo estaba haciendo zapping y estaba Erainu Sete siendo entrevistada, presidenta local 2001 de JCI Zulia. Y ella dice en esa entrevista que pues, era una organización que hacían proyectos sociales. Y yo recién acababa de egresar de un colegio marista, donde estaba un movimiento juvenil, y ya no habíamos egresado todos, y ese movimiento se veía como desarticulado. Y estaba como en la búsqueda de un equipo. Y solo escuché que era una organización que hacían proyectos sociales con jóvenes. Así que tomé nota de un teléfono y al siguiente día llamé y me invitaron a una escuela de formación de nuevos líderes. Así fue haciendo zapping en televisión, una llamada posterior atendida por Gisela Velasco, la recuerdo muy bien. Acaba de partir ella también de este plano por la pandemia. Y así comenzó esa historia. Hasta que escuché el credo. Cuando escuché el credo en esa sesión, Adrián, ahí dije, esto es un lugar para mí. Fíjate que mi mentor y padrino en Cámara Junior es Juan Carlos Ornespini, que además es mi compadre, el padrino de mi hijo mayor, Adrián Antonio, hermano de mi ex esposa, la mamá de los muchachos, Areli. Y Juan Carlos me recibe, la primera vez que hablamos de esto de la Cámara Junior, me recibe con una caja que tenía 5 kilos de manuales de Cámara Junior. Ese fue el error más grande que ha podido cometer el ser humano alguno, porque como sabes, yo soy un tragalibro. Entonces, agarré los manuales y me los aprendí de memoria, y de ahí para adelante fui la desgracia de muchos que lamentan de que yo haya leído tanto sobre Cámara, sobre todo de los procedimientos parlamentarios, que aprendí bastante. Entonces, por eso te pregunto lo de quién es tu mentor, porque siempre hay alguien a quien reconocer como único, irrepetible, insustituible. Y todos ustedes que conocen a Juan Carlos saben que Juan Carlos es único. No existe un ser humano que se parezca a Juan Carlos Gómez. Ese es el ser humano más bello que yo he visto en mi vida. Lo quiero muchísimo a mi compadre. Ahí yo puedo ser la compañía de Rosana González sostenida durante muchos años, hasta hoy. Además que es una compañía mucho más bonita que la de Juan Carlos, porque pero es cuestión de que mi compadre tiene virtudes, pero nunca la de Rosana.
Cuéntame cuál es de los 4 campos que siempre fueron, ahora le cambiaron un poco los nombres, pero yo creo que siempre seguimos hablando de comunidad, sí, administración, desarrollo e internacionalismo. De los 4, ¿cuál era tu preferido cuando entraste? ¿Y cuál es tu preferido hoy? ¿Cuál es tu preferido hoy? Cuando entré comunidad, yo entré movido por esa fibra social. En el camino me desarrollé muchísimo en desarrollo de habilidades, en desarrollo individual, y pues aprendí también en la organización el mundo de los negocios y el internacionalismo. Hoy pudiera decir que me muevo mucho en el de comunidad, por supuesto, en el área, en América entera nos hemos tenido mucho foco en ese, le estamos dando mucha más fuerza al área de negocios ahora, sobre todo a partir de lo que vivimos en la pandemia. Y el mundo del internacionalismo, por supuesto. Allí, incluso, aprovecho y comento esto, sí ha habido como unos cambios en la historia de la organización y ha habido como unos, sí, momentos, etapas. Pero en la etapa en la que estamos es una etapa de relanzamiento y refortalecimiento de los 4 campos de oportunidades. O sea, en algún momento, por ejemplo, en América nos enfocamos full comunidad, ciudadanía activa. Estamos regresando a los 4 campos como ejes transversales para todo el liderazgo en el mundo. Estamos en esa fase. Muy bien. Venezuela no es ajeno a quien nos escucha. Está en un momento importante de su historia. Y Cámara Junior luce ante mis ojos como una alternativa muy válida para los jóvenes venezolanos que están buscando un camino donde transitar hacia una Venezuela mejor. Dime, ¿qué consideras tú que le va a traer tu presidencia si fueras electo? ¿Le va a traer a Venezuela como organización nacional para beneficio de los jóvenes de la Cámara Junior de Venezuela? Lo primero, lo interno, que es algo que me mueve profundamente, es mostrar a nuestros jóvenes que no hay excusas, que no hay crisis, que no hay pandemia, que no hay nada que detenga el poder de la voluntad humana y el poder del venezolano de hacer cosas grandes, importantes, extraordinarias, que impacten a muchos. Eso es lo primero que pretendo. Y eso al final no dependerá de ser electo o no, pues depende de todo este camino y recorrido. Y es lo que mueve mi labor internacional en este momento en gran medida, es como mostrar esa ventana, porque además todo esto lo hemos construido desde aquí. Y lo podemos construir desde afuera también, está bien. Eso, hoy por hoy las fronteras son más imaginarias que reales, pero si algo pretendo sembrar es mostrar al venezolano que a veces ha estado tan ensimismado en la crisis, en el desafío, en lo que falta, que eso sí está ahí, pero que no sirve de excusa, al menos no más. Lo segundo que pretendo es mostrar eso también hacia afuera y mostrar al mundo lo mismo y decirle al mundo, mira, en Venezuela todo esto que están viendo y que están acostumbrados a ver es verdad, pero también es verdad que tenemos una organización y que tenemos unos líderes espectaculares que tienen una resiliencia bárbara, que están haciendo proyectos de real impacto, que están absolutamente motivados y entusiasmados incluso no solo como podrían estar en cualquier lugar del mundo, porque a veces vale la pena, Adrián, visibilizar que tú haces, en ciertas condiciones, haces esto y logras esto, pero a veces en Venezuela para hacer esto necesitas darle, volverle a dar, volverte a levantar y volver a llegar para lograrlo. Bueno, mostrar eso afuera también, el poder, la fuerza del talento venezolano, las ganas. A veces, por ejemplo, en los eventos internacionales, Adrián, pasaba que ustedes saben mucho de esto, que se suele medir el impacto a través de la cantidad de personas que participan, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos venezolanos vinieron? ¿O cuántos ecuatorianos vinieron? ¿Cuántos colombianos? Bueno, a veces ustedes vivieron delegaciones gigantísimas en las que Venezuela era el número 1, ¿verdad? Nosotros en esta época ha sido mucho más desafiante, pero a veces la respuesta es, vinimos 10, pero nos deberían dar el premio, solamente existe el de la delegación más numerosa, pero nos deberían dar el premio a la delegación más heroica. Más heroica, esa es la palabra. Esa es la palabra, porque de hecho, Adrián, ha sido parte de mi visión en este tema de Venezuela, es
que ya Venezuela no se ha visto como, no se ha visto como, ay, los pobrecitos, como cuando llegan a la mesa familiar, entonces el hermano pobre que, ven, pero quédate, pero pasa, pero come algo, pero... Y que comencemos a ser vistos mucho más justamente y pasemos de ser el pobrecito a ser el héroe, ¿por qué no? Porque hay muchos héroes ocultos que están haciendo cosas espectaculares en Venezuela. Y creo que la visión del pobrecito, de la que nosotros también hemos sido corresponsables, no nos hace justicia. Creo que nos hace más justicia la visión del héroe que oculto está logrando cosas realmente espectaculares con desafíos realmente espectaculares también. Fíjate que a mí no me gusta la condición de héroe. Todos los héroes que yo conozco han terminado muertos. Entonces a mí no me gusta eso de la heroicidad. A mí me gusta más bien hacer el trabajo que se tiene que hacer. Y yo creo que una de las cosas que pensaba yo, estaría yo entrevistando a Argenis si Argenis hubiera sido un candidato a la presidencia mundial siendo venezolano viviendo fuera de Venezuela. Y creo que la respuesta hubiera sido que no. Ah, ¿no? A mí me parece, de verdad, me parece extraordinario el hecho de pensar, y creo que se lo comenté a Hermes José, que a mí me parecía extraordinario pensar que tú estás en Venezuela y estás haciendo esta candidatura que de verdad luce bastante desafiante, porque no es lo mismo estar haciendo una candidatura desde aquí, contando con los recursos de un país, por ejemplo, donde estamos nosotros tres, nosotros cuatro, Pedro, Carlos, Hermes, estamos en Canadá y los Estados Unidos, a estar en un país como Venezuela que tiene ingentes recursos. O sea, una candidatura a la presidencia mundial de la Cámara Junior no se paga con chapitas de Coca-Cola. Eso es un hecho. Hay que echarle un camión. Y tú sabes, habiendo estado en eventos de Cámara Junior donde los candidatos a los puestos abundaban en recursos y siendo, por ejemplo, aquí que estamos Giancarlo y yo, que creo que somos los que podemos hablar de la experiencia internacional, en donde la verdad nosotros, yo no sé cómo fue que nos eligieron, porque la verdad que nosotros no teníamos dinero para pagar campañas, ni para pagar cócteles, ni para pagar nada de eso. Nosotros lo que teníamos era para ofrecernos nosotros como al servicio de la organización. Y bueno, nos eligieron y eso estuvo muy bueno. Entonces, en tu caso, yo te admiro profundamente por saber que estás allí en Venezuela, que estás lanzando tu candidatura y además que tienes enormes posibilidades de ganar. Me gustaría que me dijeras cuál sería, según tú, los 3 aportes más importantes que la Cámara de Venezuela tiene para ofrecerle a Venezuela hoy como país. La Cámara Junior de Venezuela a Venezuela. Dicen que nosotros no debemos ser candiles de la calle y oscuridad de nuestra casa. Sí, entonces, totalmente. Si yo voy a tener el presidente mundial de la Cámara Junior, yo voy a buscar cosas para mi país. Totalmente. Bueno, en términos de la experiencia internacional, la visibilidad de lo que se está haciendo en Venezuela, además de oportunidades que traeremos en conexión, y eso lo hemos venido construyendo en este proceso. O sea, hoy la JCI Venezuela es una organización absolutamente conectada, mucho más conectada con el mundo, en una era de transformación digital, pero también con una vida internacional que hemos venido construyendo, que está haciendo proyectos en conjunto, iniciativas en conjunto con diferentes organizaciones del área y del mundo pudiésemos hablar. En términos de lo que la JCI Venezuela está haciendo para Venezuela, la JCI Venezuela sin lugar a dudas sigue siendo un espacio que brinda oportunidades de desarrollo a nuestros jóvenes para crear cambios positivos. Y eso es lo que está haciendo en Zulia, es lo que está haciendo en Táchira, es lo que está haciendo en Barquisimeto, es lo que está haciendo en Caracas, que se está armando nuevamente un grupo de interés, incluso en el oriente del país se está generando un grupo de interés. Así que lo que hace la JCI es generar espacios, generar equipos, generar comunidad para que esos líderes tengan allí oportunidades de desarrollo. Eso es lo que la JCI Venezuela ha hecho y sigue haciendo. En términos de qué una presidencia mundial trae para Venezuela, bueno, trae un mundo de oportunidades espectacular porque donde Argenis esté o donde el candidato, que en este caso es Argenis, pero que puede ser mañana, que es parte de mi interés también, mostrar cómo otros pueden irse sumando. Y allí Andrea Cruz, por ejemplo, ha estado ya haciendo carrera internacional. El presidente nacional actual, Alfredo Gutiérrez, está en ese proceso también de iniciarse en el mundo internacional. Es bueno, cómo podemos conectar al mundo con los proyectos de Venezuela, cómo podemos conectar a nuestros líderes con los proyectos que se están haciendo en el mundo. En un momento, repito, en el que además Venezuela,
en el que además Venezuela va a tener la oportunidad espectacular de mostrar más justamente lo que significa ser venezolano hoy. Y esa es una de mis más grandes motivaciones, mostrar al mundo una realidad mucho más justa de lo que somos y de lo que hacemos. En el entendido de que sí, vivimos un país absolutamente desafiante, claro que sí, que hemos tenido años con elecciones realmente extraordinarias, que hemos tocado puntos que nunca, si al menos hubiésemos tenido que elegir, nunca hubiésemos elegido tocar. Claro que sí, pero al mismo tiempo mostrar que en esa Venezuela están surgiendo liderazgos espectaculares con proyectos extraordinarios y que eso también hay que visibilizarlo, porque lo que se está mostrando no es realmente lo que nos representa. Y no solo digo de los que estamos aquí, de los que no están aquí, de todos los que estamos aquí en esta sala. O sea, la Venezuela que se está dando a conocer hoy no necesariamente representa lo que es Adrián Cortín, lo que es Giancarlo, lo que es Pedro, lo que es Hermes, pero ustedes sí representan esa Venezuela que hay que mostrar más. Ese es parte de nuestro compromiso. El aprovechar estas coyunturas para dar a conocer mucho más nuestra realidad. Por cierto, vaya nuestro mensaje de aliento y de fortaleza para Andrea en momentos de dificultad. Que siempre la tenemos en nuestros pensamientos, con cariño. A ver, me gustaría pedirle a Hermes José si tiene acceso a poder hablar ahorita. Si no sí, tiene ya terminé una nota que estaba haciendo, disculpe. Podría... Jenny, gracias por ser referente para nosotros, así como tú mencionaste que muchos han sido referentes para ti, modelos, inspiración. Tú eres con este esfuerzo definitivamente un referente para nosotros. Y esperamos que puedas cristalizar esos sueños y desde aquí te expreso ya el apoyo en la medida de las posibilidades para que tengas una gestión exitosa. Gracias. Yo creo que si tú mencionaste, si recuerdo bien, que fue el Credo Junior el que te motivó a unirte a la organización después de esa llamada telefónica y ese anuncio en televisión, yo creo que el vivir el Credo Junior en contraste con la realidad que pretenden proponer de Venezuela, desafortunadamente los que se llaman líderes o pseudo líderes, creo que es un mensaje impactante, porque es algo que conocemos, pero es algo que tenemos que vivirlo y transmitirlo para que los que están en Venezuela y los que estamos conectados espiritualmente con Venezuela, pero ahorita en las circunstancias estamos afuera, pudiéramos también sentirnos parte de esa fe en Dios, de esa hermandad, de esa justicia, de ese respeto a las leyes, a los gobiernos, que tristemente se ha desdibujado. Son tantas cosas. Y creo que poner la atención en esos principios puede ser de gran ayuda para, de nuevo, desarrollar a los jóvenes para que hagan esos cambios positivos. Un aspecto que la organización Junior es única es que es un año para hacerlo en tu gestión. Pero eso no significa que dejes de estar en esa gestión y tienes que interrumpir el plan que has propuesto, sino que ese año es el año catalizador, el año que comienza. Y de ahí continúas. O sea, de ahí continúas una labor que esperamos que sea transformadora en Venezuela. Gracias. Gracias, Hermes José. O sea, al final, JCI es una escuela de formación de líderes, sin lugar a dudas. Incluso en las posiciones por las que estamos apostando, al final serán una escuela para mí. Y si un compromiso tengo que tener yo con el país que me está dando la posibilidad de llegar a esos escenarios, es bueno, como yo voy a retribuir esa experiencia en mi país también, ¿no? En términos del talento, de la formación y de muchas otras oportunidades o proyectos puntuales y específicos que podamos traer para acá. Esa es la visión de la JCI, y por eso es hasta los 40, ¿verdad? Con la visión de que, bueno, a los 40 ya deberías estar más o menos formadito ya, como para ir allá y convertirte en el CEO de la compañía, o en el alcalde de la ciudad, o en el presidente fundador de esta otra tal organización de la sociedad civil. Ese es el compromiso. Así, y me gusta verlo así también. O sea, al final de cuentas, digamos que Dios mediante, logrando el apoyo de nuestros miembros en el mundo, logrando la presidencia, eso será una suerte de espacio, por supuesto, de servicio, pero al mismo tiempo como de doctorado, de puesta en práctica, de PhD, de una investigación en liderazgo en el mundo, que después me diga, ok, listo, pues, ahora vamos a continuar sirviendo, dentro y fuera de la organización. Quizás deberías, aparte de llevar los espíritus de estas personas que te acompañan en tu corazón, quizás
deberías poner un sitio para llevar a Tiberio Faría, a Nerio Rincón, tú sabes, todos los que de alguna manera han ido representando a la JCI desde Venezuela, y que sepas que ese camino lo estás trazando porque alguien lo hizo para ti, y además que te toca a ti, como bien dijiste ahorita, ir construyendo el camino para los próximos que sucederán. Me gustaría que me dijeras desde el punto de vista del desarrollo. Sí. ¿Cuál sería tu énfasis para Venezuela? Específicamente, ¿qué buscarías que la organización hiciera a favor del desarrollo de los jóvenes venezolanos? Para mí lo más importante en Venezuela es crecer. Es que más jóvenes fuera de las zonas geográficas en las que estamos tengan la oportunidad de conocer la organización. Y eso sé que esta Junta Directiva está desde ya trabajando. Mi compromiso con Venezuela es aprovechar la fuerza comunicacional que brinda una oportunidad como esta, el alcance, para que muchos más jóvenes conozcan, como nosotros conocimos la organización en algún momento de nuestras vidas, como una oportunidad de desarrollo. Eso es lo primero, que crezca la organización, que más gente pueda conocerla y aprovechar lo que comunicacionalmente el impacto puede tener la presidencia para eso. Y por otro lado, yo deseo trabajar, he estado trabajando por años y seguiré trabajando en este rol de ser electo, y de no ser electo también seguiré trabajando en la construcción de un nuevo mindset de nuestros jóvenes, de una nueva visión, o de una visión más aterrizada que nos permita asumir nuestra corresponsabilidad como líderes. Es decir, mi perspectiva, que estoy seguro muchos compartimos, es: nosotros necesitamos líderes que cada vez inviertan menos tiempo en mirar lo que sucede afuera y decir, este debería hacer esto, este gobernante, este presidente de la compañía debería hacer esto, y más que se pregunten qué puedo hacer yo. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, es un liderazgo mucho más corresponsable, en el cual las excusas chéveres que nos sirvan de catarsis, pero no más que eso, no para más que eso, en alguna conversación entre amigos. Pero jóvenes que estén formados para asumir la responsabilidad que tienen. Ese es uno de mis principales focos, líneas. Como al mismo tiempo, en lo que, por ejemplo, nosotros, he dicho mucho durante estas semanas, nosotros hemos formado a generaciones enteras en torno a nuestros derechos. Entonces sabemos hoy, un empleado sabe que tiene el derecho de exigir ciertas cosas a su empleador. Un niño sabe que tiene el derecho a que sus papás lo respeten. Un ciudadano sabe que tiene derecho a la educación. Pero no hemos sido tan eficientes en la educación desde la corresponsabilidad y el cumplimiento de los deberes. Entonces, hoy un joven sabe que tiene derecho a la educación, pero no tiene tan claro que tiene deber de estudiar y salir bien, además. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos esa responsabilidad, ese liderazgo responsable en el cumplimiento de los deberes en una Venezuela y en una humanidad entera que ha sido muy eficiente para formarnos, para defender nuestros derechos, pero que no hemos sido tan eficientes para que cada quien cumpla con su parte y con su cuota? Tú sabes que las preguntas de este lado han venido de personas de la Cámara de Juniors del Lago, y me acabo de dar cuenta de eso. No vaya a ser que Pedrito y Giancarlo se vayan a poner bravos conmigo, así que voy a pedirle por favor a Giancarlo y a Pedro que por favor intervengan con sus preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo a todos. De verdad que es una gran alegría siempre verles las caras y escucharlos. Yo no sé si una pregunta, pero quizás un comentario, Argeni. Y muchas gracias a Adrián por hacer esto posible. A ver, Argeni, ciertamente todos de corazón esperamos que llegues a la presidencia mundial de la JCI el año que viene. Y hemos hablado mucho de la relación tuya con Venezuela, pero ciertamente Venezuela para ti, de ser electo, en tu agenda va a ocupar un espacio pequeño. Tú vas a ser responsable por digamos, toda una organización internacional, y a ella te debes enfocar durante ese año de gestión y hacernos muy orgullosos, ¿no?
por una gestión maravillosa. A mí me encantaría, yo no lo he conseguido, ¿no? Pero me encantaría leer un libro que hable de la historia de la juventud. O sea, a través de los años, cómo ha evolucionado la juventud y qué rol le ha tocado vivir a nivel global en nuestro mundo, ¿no? Debe ser un libro muy bonito. Ojalá alguien lo haya escrito, y si alguien sabe de eso me da el dato. Pero yo veo que en estos tiempos que estamos viviendo, la juventud del mundo de hoy tiene una responsabilidad, pero mayúscula, con todos los cambios que se están dando en todos los ámbitos. Y nuestra organización le va a tocar el grano de arena de formar a esa juventud para los grandes retos que se vienen. Hay retos climáticos, hay retos de ética, hay retos de cómo luchar contra el hambre a nivel mundial. Y bueno, son temas, algunos filosóficos, profundos, pero te va a tocar ver cómo la organización que vas a dirigir va a colaborar de una manera importante en la formación. Me gustó mucho eso que dijiste, el mindset, el esquema mental de cómo un joven se va a preparar para afrontar sus problemas cotidianos y también los problemas globales. Entonces, más que una pregunta, te dejo eso como una reflexión para que la notes ahí con tantas cosas que debe tener en la cabeza ahorita. Anotada, bueno. Anotada. Y la agradezco. Ese es el desafío. Uno, cómo responder a las inquietudes de los jóvenes de hoy, pero al mismo tiempo, yo a veces recuerdo con cierta frecuencia, por ejemplo, el caso en esto de estudiar liderazgo, ¿verdad?, de Mandela, cuando, bueno, sale y su gente esperaba algo de él, pero él creía algo distinto a eso. Y entonces él tuvo que comenzar a mostrar y educar a su equipo para que vieran lo que él veía, que era que este era el momento de tender un puente, de conciliar, de hacerlo distinto a lo que ellos habían recibido. Pero si hubiesen hecho una encuesta, todo el mundo le hubiera dicho, un Google Form, un Survey, algo que hubiesen enviado en esta época, ¿verdad? Todo el mundo diría, esta es la línea que debe seguir la organización. Para mí, recordar a Mandela ese caso específico, lo tengo siempre presente porque es como un alerta. Porque no necesariamente las tendencias te indican hacia dónde es que debemos ir. Entonces, pero al mismo tiempo hay que escuchar, ¿verdad? Entonces, bueno, es parte de los desafíos de liderar en estos tiempos. ¿Cómo podemos escuchar y saber cuáles son los intereses, las tendencias, las prácticas más comunes de nuestros jóvenes, pero al mismo tiempo, bueno, desde la visión de liderazgo, desde el estudio, desde la experiencia, cuál es esa dirección? Y la respuesta que yo tengo hasta hoy, en este momento, es que parte de esa nueva dirección tiene que ver con el desarrollo de un esquema de deberes mucho más claro para los jóvenes, para los ciudadanos. Un esquema en el que tengamos muchas Gretas defendiendo los derechos, pero que también tengamos algunas voces que hoy no tienen rostro, de gente que esté diciendo el deber es este, nuestro deber es este, y tenemos que estudiar y estudiar para ser los mejores y los número uno. Bueno, hacia allá es que yo creo que debemos ir. Pero eso no necesariamente es popular, porque es que lo popular es que tú luches por lo que te corresponde, ¿verdad? Pero no es tan popular que tú digas, yo tengo el deber. Incluso la palabra deber en el mundo de la facilitación, de la autoayuda, el deber es como, no digas deber. Pero es que hay deberes que tenemos que cumplir. O sea, hay deberes, hay responsabilidades. Y cuando vemos indicadores del planeta, vemos entonces un planeta explotado porque tenemos el derecho a utilizar los recursos del planeta, por ejemplo. Y así, por donde me paseo, en lo familiar, en lo empresarial, en lo ciudadano, pues hemos sido súper geniales en el, bueno, yo tengo el derecho a esto, yo tengo el derecho a esto, y genial, todavía hay lugares en los que hay conquistas de derechos que lograr. Pero nuestros jóvenes, esa es mi perspectiva, en eso de conciliar lo que ellos esperan, lo que nosotros esperamos y la dirección del mundo, no estamos tan claros nosotros en nuestra responsabilidad. Eso es lo que yo veo. Y mi visión
de ser electo para el próximo año es darle mucha fuerza a eso. De manera que, por ejemplo, yo decía recién en una sesión que tenía con JCI Internacional, decía, no, para mí liderar, JCI nos presenta liderar como un derecho. Yo tengo el derecho a convertirme en un líder. Todos tenemos el derecho a ser líderes. Yo aprendí eso en JCI. Yo creía que yo no podía ser líder, que era absolutamente incompetente, que llegué tarde a la repartición de los dones de liderazgo, pero JCI me dijo, tú tienes derecho también a liderar, y aprendí a hacerlo. Pero hoy yo creo que es que liderar hoy no es tanto un derecho como un deber. O sea, yo creo que hoy todo joven tiene el deber de convertirse en un líder y de asumir la rienda de su vida y de ver cómo carajo va a impactar el espacio cercano en su casa, en su trabajo o en su ciudad. Ese es el camino que hoy veo como la misión que cumplir en la organización. Dios mediante, con el apoyo de los miembros desde la presidencia de ser electo, y si no, desde el espacio en el que esté. Fíjate que me trae esta idea magnífica de Giancarlo, me trae a la mente lo que aprendimos cuando fuimos a Japón y vimos la educación japonesa. Vimos a los niños que tenían el deber de respetar a sus mayores, el deber de respetar los rituales familiares, el deber de limpiar las aulas ellos mismos. En Japón no hay quien limpie, simplemente limpian los niños, limpian los maestros. El deber de respetarse uno con el otro. O sea, me ven en la cantidad de deberes que tienen los estudiantes japoneses y cómo eso se compensa con la excelencia que tienen en el desempeño de la economía de su país. Pero también me pensaba cuando lo hablaba Giancarlo que esto ha cambiado muchísimo en los últimos años, porque en qué época tú ibas a ver, exceptuando que fuera una heroína así tipo ¿cómo se llama? La francesa, Giancarlo, la heroína francesa por excelencia. Juana de Arco. Juana de Arco, exceptuando gente así, tú sabes, como Juana de Arco, que lideraba cuando era menor de 20 años, era rarísimo que un niño exhibiera una condición de liderazgo importantísima, mientras que ahora abundan los ejemplos de líderes que tienen 13, 14, 15 años de edad. Me vino inmediatamente cuando hablaba de Giancarlo la imagen de Malala, la extraordinaria lideresa de Pakistán, o la chica de allá de Dinamarca, de Suecia, Greta, sí, del líder del área. No han escuchado a este niño, un niño, no sé, tiene 10 años, 12 años de Colón, colombianito que habla que va a ser presidente, ¿no? Y una propiedad. Sí, lo vi la historia, pero lo que me impresionó de tu propuesta es la enorme cantidad de niños y jóvenes que están ocupando posiciones de liderazgo en el mundo hoy, y que claro, los medios sociales hacen que se difunda su labor, y quizás podría ser una excelente forma de poner eso en papel. Mira, aquí tiene gente cumpliendo el deber de liderazgo que tenemos todos. Sí. Ya para cerrar, me gustaría, Pedro, seguramente algo tendrías para preguntarle a tu amigo Argenis. Sí, gracias por la oportunidad. Argenis, bueno, felicitaciones nuevamente por este reto que te has trazado nuevamente. Y cuando al principio hablabas de cómo te veías tú al ingresar a la organización, como aquel muchacho enclenque arrastrando los pies, etc. Fíjate que ese era como te veías tú. Ajá. Yo te vi de una manera distinta. Fuiste nuestro representante al concurso de oratoria en la conferencia de área. Sí. O sea, tremendo cambio en esa oportunidad. Pero bueno, desde entonces vimos que tenías un gran potencial. Sé que podemos estar cortos de tiempo, pero sí tengo una inquietud y una semillita que siempre me inculcaron desde que entré en la organización. Aquí está uno de ellos, Giancarlo Piletti. ¿Qué vas a hacer? ¿Tienes un reto por delante en términos de membresía de la organización? Desde hace casi 30 años que yo entré a la organización, veníamos hablando de
del reto de crecer. Me preocupó eso que acaba de decir el muchacho. ¿Cómo es posible que tiene 30 años? Entonces, ¿cuántos años tengo yo? Giancarlo, no se lo vaya a decir, por favor. Hay un reto, no es justo, definitivamente, competencias con muchas otras organizaciones, la tecnología que están ocupando hoy en día las mentes y los tiempos de la juventud. Mi mirada, Pedro, está por mucho conectada a la última palabra que utilizaste, que es tecnología. Nosotros somos una organización centenaria, que en consecuencia, lo cual es muy espectacular, valioso, tenemos una historia bárbara, pero en consecuencia nos movemos lento. O sea, es una organización de 100 años que se mueve lento porque le da miedo que se le vaya a quebrar un hueso, ¿verdad? Y además nos ha costado tanto llegar hasta aquí. Entonces no somos una organización muy ágil. En muchos aspectos nos movemos lento. Mi perspectiva es que nosotros tenemos que aprovechar este momento en particular de la transformación digital para generar espacios de conexión, de membresía que aprovechen lo digital y lo online. Facilitar, a partir del uso de nuevas herramientas tecnológicas, la conexión con otros miembros, incluso para atraer a otros miembros. Y eso es parte de la visión que traigo y que estaré incorporando ya más adelante aunque ya yo tengo mi trabajo interno, pero digamos en lo público más adelante, en plan de acción, está considerado. Y está considerado como una de las grandes respuestas a eso, el acelerar la transformación digital, que además está conectado con el plan estratégico de la JCI, que planteaba de aquí el 2023 trabajar con mucha fuerza la transformación digital, pero que igual aún así estaba a un ritmo muy distinto de lo que está viviendo el planeta hoy. Entonces, mi mirada es el aprovechamiento de recursos tecnológicos y digitales para la conexión con nuestros miembros y para la conexión con gente que todavía no nos conoce. Por ejemplo, les adelanto algo. Este año se va a lanzar una red virtual de JCI, de miembros de la JCI. Imagínense ustedes, 2021, ahorita, finalmente, gracias a un trabajo espectacular que está haciendo la sede y el Comité de Transformación Digital y la Junta Directiva Mundial, se va a lanzar una red como un Facebook de miembros de JCI. De manera que ya uno no tenga que, por supuesto que vamos a estar yendo a todos los eventos internacionales, pero que no tengas que esperar el evento internacional para ver a quién te presenta a alguien de Malasia, si necesitas a alguien de Malasia, sino que tú puedas ir a la red social de JCI, buscas quién está en Malasia, a qué negocio se dedica y les puedes conectar directamente. Eso está pasando ya hoy. Por ejemplo, si este año se está lanzando eso, al próximo año será parte de mi responsabilidad también el lograr promover que nuestra membresía en pleno esté en el uso de esa plataforma. Por ejemplo, para la interconexión con miembros de cualquier lugar del mundo que puedan aterrizarse en negocios o en relaciones estratégicas o en proyectos conjuntos. Fíjate que el sábado se cumple 129 años del nacimiento de Henry Kissinger, el fundador de la Cámara Junior. Y Hermes José nos escribe que podría ser un excelente proyecto el apoyar el compromiso de los jóvenes para construir la resiliencia planetaria utilizando la tecnología. Cuando tú lees la biografía, y por cierto es poco común que la gente la lea, por más que es el fundador, pero sería interesante leerla porque Henry era un ejemplo de resiliencia. Él, como sabes, era banquero, pero sus aportes a la comunidad de la ciudad de San Luis, donde él vivía, fueron enormes. Y lo hizo sin mayores recursos. Entonces, quizás podríamos pensar en cómo contribuir a que la gente cumpla el deber que mencionaste antes, cumpla el deber del liderazgo, fortaleciendo la resiliencia de nuestro planeta. Yo voy a despedir esta conversación por parte mía para que tú puedas cerrar. Quiero desearte desde el fondo de mi corazón el mayor de los éxitos en esta campaña por la presidencia internacional de la Cámara Junior. Quiero pedirle a la organización de la cual formamos parte todos, de la Cámara Junior de Venezuela, que te brinde el respaldo
que esté a nuestro alcance para que este proyecto sea exitoso. Y a ti te pido que sepas que en mí tienes al que siempre ha estado aquí para ti. Como sabes, yo no soy de los que andan todo el tiempo detrás de la gente, pero estoy pendiente de todo lo que ocurre. Y me encanta pensar que aquel muchacho que, como tú te estás definiendo, de verdad que yo acompaño a Pedro, yo no sé cuándo fue que tú te viste así, pero lo que yo sí sé es que desde que yo te conozco, siempre me diste la impresión de ser una persona de un liderazgo poderoso, auténtico y sobre todo maracucho. Eso con tu acento es difícil de ocultar. Fue un gusto, un placer y un honor compartir con Hermes José, con Pedro Montiel, con Giancarlo Piletti y estar en esta conversación contigo. Argen, cierra tú, por favor. El gusto para mí, a nosotros los que estamos aquí nos une el agradecimiento a una organización que al final es su gente. Por eso yo estaré siempre eternamente agradecido con gente que como Pedro, como Giancarlo, como tú, como Hermes, como todos los que ustedes representan, vieron en mí lo que yo no veía. Porque yo me hubiese pasado la vida probablemente, o hubiese diseñado mi vida a partir de lo que yo veía, que estaba probablemente sesgado, equivocado, pero conseguí en JC un equipo de gente que no solamente vio cosas distintas, sino que no se quedó quieta, no se quedaron tranquilos hasta que yo no viera lo que ustedes veían. Y eso pues se agradecerá por siempre. Sirve este espacio, Adrián, para agradecerte a ti y en ti, a todos los que han pasado por este camino, en la oportunidad que me brindaron cuando sostuvieron la organización en esos momentos más críticos, cuando garantizaron el relevo en un año desafiante, cuando se pusieron de acuerdo en medio de las diferencias, porque sin esos esfuerzos pequeños de esos momentos, probablemente muchos de esos, o la mayoría, yo no los viví, ni los conozco, pues este momento que estamos viviendo hoy como Venezuela no sería posible. Entonces sirva este momento en ti, Adrián, para agradecerte profundamente cuánto hiciste, cuánto has hecho en esta historia de la JCI Venezuela, y ese agradecimiento sirve también como mi compromiso a tener así de presente el compromiso de ustedes para que cuando yo pueda decir que hace 30 años, Pedro, para que cuando yo pueda decir que hace 30 años, pueda sentirme también orgulloso de lo que vea en ese camino, porque también sabemos en JCI es algo que aprendemos maravilloso para quienes nos ven. Aquí aprendemos que al final no se trata de las posiciones, sino de lo que pasa cuando ya no estás en la posición. De los resultados que vienen después, cuando ya no es tu nombre, cuando ya no es tu figura la que está ahí. Entonces ustedes han sido modelos para mí de eso. Esta conversación es un claro ejemplo de eso. O sea, todos esos años después siguen soportando un liderazgo en una organización. Bueno, eso es modelo para mí, eso es referente para mí. Espero en algunos momentos, en Zoom, en Facebook, en lo que exista en ese momento, decir, bueno, hace 30 años, como ustedes lo están diciendo hoy, y poder decirlo con orgullo. Así que gracias por ese modelo que nos han brindado a mí y a tantas generaciones en la JCI Venezuela. Nosotros creemos que la fe en Dios da sentido y objeto a la vida. Así es, que la hermandad de los hombres trasciende la soberanía de las naciones, que la justicia económica puede ser obtenida mejor por hombres libres a través de la libre empresa, que los gobiernos deben ser de leyes más que de hombres, que el gran tesoro de la tierra reside en la personalidad humana y que servir a la humanidad es la mejor obra de una vida.